Hay muchos cuadros alérgicos que están diagnosticados como si fueran infecciosos. Exacto. Ese es un tema peculiar. En los síntomas irritativos y secretores de las alergias con frecuencia se confunden con infecciones. Entonces la picazón en la nariz, garganta y ojos con frecuencia se confunden con infecciones y efectivamente los catalogan como infecciones de repetición cuando en realidad son exacerbaciones de alergias. Las alergias son una reacción de hipersensibilidad, es una reacción exagerada específicamente ante una partícula, una molécula. De este modo podrán haber alergias respiratorias, que son el tema de hoy principalmente, alergias alimentarias, alergias cutáneas, y desde luego pueden haber, por ejemplo, alergias alimentarias con manifestaciones cutáneas y alergias respiratorias con manifestaciones gastrointestinales, viceversa. Pueden haber una alergia en un lugar y una manifestación en varios lugares, dicho de manera general. Ahora, ¿por qué ocurren las alergias? Bueno, en realidad eso es algo multifactorial. No hay una respuesta precisa y gran parte de todo está todavía por aclararse. ¿Cuáles son los factores? Bueno, desde luego hay una predisposición genética. Claro. Ahora, hay un dato curioso, es que está aumentando la frecuencia de las alergias. Está la OMS estimando que para 2050 una de cada 2 personas van a presentar alergias respiratorias. ¿Por qué están aumentando las alergias? Me preguntaba el por qué. Bueno, es más en teoría que totalmente demostrado. Algunos de los factores que se están observando que ocurren son, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático está haciendo primaveras más prolongadas, con etapas de polinización más grandes, ese es un ejemplo. Otro, en el entorno urbano específicamente, se cree que la contaminación tiene un papel, la contaminación ambiental tiene un papel en la predisposición para las alergias, aunque el mecanismo específico está todavía poco claro. Hay otra teoría muy curiosa que con, vamos a decir, la modernización, o no sé cómo llamarlo, mejores prácticas de higiene, ahora hay un estado de exageración de la higiene en los primeros nos años vamos de vida. para el otro lado. No o sea que matamos si, o dañamos nuestros propios mecanismos de adaptación. No estoy seguro si para el otro lado, no estoy seguro qué pensar de eso. La higiene excesiva, ahora en los pisos de las casas ya no va a haber tantas bacterias, va a haber lavado de manos excesivo y demás, de modo que ya no hay exposición a bacterias durante los primeros años de vida, y eso es un factor de riesgo para alergias. Por ejemplo, por el otro lado, un factor protector es tener mascotas, perros y específicamente perros. ¿Verdad? Gatos. Pero tiene que ser antes de los 2 años de edad. Después ya no es tan efectivo como factor protector. Y eso es un factor protector que se cree que tiene que ver con los mecanismos de tolerancia a los alergenos, a las partículas que pueden dar alergia. Todos esos factores están contribuyendo al aumento de la prevalencia de alergias. ¿Cuál más, cuál menos y qué otros factores están involucrados? Está por comprobarse, por definirse, pero lo que es cierto, científicamente comprobado, estadísticamente, es que están aumentando la frecuencia de casos. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, especialista en ginecología y obstetricia, certificado por el Colegio de Ginecología y Obstetricia y por el Colegio de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, con estudios en maestría en Ciencias Médicas, máster en gineco-oncología, expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de aquí del Hospital Español. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro.
Les presento a mis co-conductores. Primero las damas. Gracias. Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Bienvenida, Alice. Gracias, encantada. Gracias, queridos radioescuchas, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ernesto Santillán, servidor traumatólogo y amigo, y gracias. ortopedista, también que tiene su sede aquí en el Hospital Español. Ujú. Bienvenido. Gracias. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @salud para todos radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy bueno y es de alergias estacionales. Estacionales es de las estaciones del año, No son estacionarias. no estacionarias. En doble fila. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Mario Canales Medina. Mario, bienvenido. Bienvenido, Mario. Gracias por la Esta es tu invitación. casa. El doctor Mario Canales es otorrinolaringólogo, especialista en laringología y broncoesofagología. El doctor Mario Canales Medina es especialista en otorrinolaringología infantil y actualmente pues estábamos platicando que tenía 3 consultorios, pero la vida no le daba. Porque, No nos da quien porque nos los vaya, domingos ¿verdad? vendía globos allá en Alameda, entonces es experto en tratamientos como cirugía funcional y estética de la nariz, cirugía y manejo médico de trastornos de la voz, vía aérea superior, trastornos de deglución, tos crónica, cirugía de amígdala, cirugía facial, estética y reconstructiva, entre otras Cosas chucherías. y habilidades. Es una Bienvenido. especialidad amplia. Sí, claro. Bien, claro. Sí. Bienvenido y qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, lo de las alergias estacionales es un tema también un poco controvertido porque le podemos poner el tag, o sea, la etiqueta de Etiquetarla. alergia a cosas que no son y cosas que no son Y que son y alérgicos. son alergias, exactamente, y que se tratan y que tenemos principalmente en niños, ¿no? Pero también en adultos, Ujú. cuadros crónicos, y ya le damos antibiótico, ya salen del antibiótico y vuelven a caer y otra vez, y es un dolor de cabeza. ¿Cómo ves? Bueno, sí, ese es un tema, haciendo ese paréntesis. Hay muchos cuadros alérgicos que están diagnosticados como si fueran infecciosos. Exacto. Ese es un tema peculiar. Los síntomas irritativos y secretores de las alergias con frecuencia se confunden con infecciones. Entonces la picazón en la nariz, garganta y ojos con frecuencia se confunden con infecciones y efectivamente los catalogan como infecciones de repetición cuando en realidad son exacerbaciones de alergias. Sí, todo un punto muy Todo un interesante el punto. que toca. Y bueno, son manejados muchas veces con antibióticos, con levofloxacina y todo. Y las consecuencias las ves tú también, Ujú. Ernesto. Estos claro. niños o esta gente que está manejada en forma constante, ¿qué repercusión puede tener eso en tu especialidad? Bueno, normalmente y vamos, en cuestión de tener un magnífico representante de lo que es la otorrinolaringología en relación a este Gracias. tema, en ocasiones nos involucra porque indirectamente hay un uso y abuso de corticoide. Y el corticoide sabemos que a nivel de músculo esquelético puede condicionar pues muchos problemas. Y la otra circunstancia que lo hablábamos fuera del programa en ocasiones, de acuerdo a la especialidad y a la trayectoria que uno va teniendo, en ocasiones son niños que empiezan a presentar en forma secundaria alteraciones o dolores del cuello o de la columna cervical y de la columna dorsal. Wow. Esa es la circunstancia. Hay una entidad muy específica para los que también nos formamos en reuma, que se llama la miositis eosinofílica.
y que muchas veces estos son garbanzazos de a libra, porque en parte forman como tal un conglomerado de lo que son las o los padecimientos alérgicos a nivel de las vías respiratorias superiores principalmente. Alice. Pues de mi parte, como suelo serlos, invitándoles a decirles a nuestros queridos radioescuchas, explicarles qué es esto de las alergias. Como que todo el mundo hablamos y nos preguntan con cierta frecuencia cuando uno va al médico, cuando uno va a sacarse algún análisis, cuando uno va a los restaurantes, ahora ya preguntan en algunos casos, ¿tienen usted alguna alergia? Y como que de manera instintiva entendemos que hay algún tipo de reactividad, ¿no? Pero ¿qué son las alergias, doctor? ¿Por qué se desarrollan? ¿Qué implican desde el punto de vista orgánico, fisiológico? ¿Cómo son estos mecanismos de las alergias y por qué ciertas personas los desarrollan? ¿Qué son las condicionantes para que se presenten este tipo de alteraciones, doctor Canales? Y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, dicho de manera general y coloquial, las alergias son una reacción de hipersensibilidad, es una reacción exagerada, específicamente ante una partícula, una molécula. De este modo podrán haber alergias respiratorias, que son el tema de hoy principalmente, alergias alimentarias, alergias cutáneas, y desde luego pueden haber, por ejemplo, alergias alimentarias con manifestaciones cutáneas, y alergias respiratorias con manifestaciones gastrointestinales, viceversa. Pueden haber una alergia en un lugar y una manifestación en varios lugares, dicho de manera general. Ahora, ¿por qué ocurren las alergias? Bueno, en realidad eso es algo multifactorial, no hay una respuesta precisa y gran parte de todo está todavía por aclararse. ¿Cuáles son los factores? Bueno, desde luego hay una predisposición genética. Claro. Ahora, hay un dato curioso, es que está aumentando la frecuencia de las alergias. Está la OMS estimando que para 2050 una de cada 2 personas van a presentar alergias respiratorias. ¿Por qué están aumentando las alergias? Me preguntaba el por qué. Bueno, es más en teoría que totalmente demostrado. Algunos de los factores que se están observando que ocurren son, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático está haciendo primaveras más prolongadas, con etapas de polinización más grandes, ese es un ejemplo. Otro, en el entorno urbano específicamente, se cree que la contaminación tiene un papel, la contaminación ambiental tiene un papel en la predisposición para las alergias, aunque el mecanismo específico está todavía poco claro. Hay otra teoría muy curiosa que con, vamos a decir, la modernización, o no sé cómo llamarlo, mejores prácticas de higiene. Ahora hay un estado de exageración de la higiene en los primeros años nos vamos de vida. para el otro lado. No o sea que matamos si, o dañamos nuestros propios mecanismos de adaptación, no estoy seguro si para el otro lado, no estoy seguro qué pensar de eso. La higiene excesiva, ahora en los pisos de las casas ya no va a haber tantas bacterias, va a haber lavado de manos excesivo y demás. De modo que ya no hay exposición a bacterias durante los primeros años de vida, y eso es un factor de riesgo para alergias. Por ejemplo, por el otro lado, un factor protector es tener mascotas, perros y específicamente perros. ¿Verdad? Gatos. Pero tiene que ser antes de los 2 años de edad. Después ya no es tan efectivo como factor protector. Y eso es un factor protector que se cree que tiene que ver con los mecanismos de tolerancia a los alergenos, a las partículas que pueden dar alergia. Todos esos factores están contribuyendo al aumento de la prevalencia de alergias. ¿Cuál más, cuál menos y qué otros factores están involucrados? Está por comprobarse, por definirse, pero lo que es cierto, científicamente comprobado, estadísticamente, es que están aumentando la frecuencia de casos. Claro, y bueno, en este mismo rubro tocaste precisamente lo de la contaminación y lo de los periodos prolongados en los que hay más polen, y hablando particularmente del polen, pues alergenos en general, o sea, puede ser polen, puede ser pues partículas diminutas que no se ven. Sí, el polen se ve, pero a veces
y las partículas esas diminutas y esta contaminación que tenemos de partículas menores de no sé cuántos nanogramos, son nanomoléculas. Nanomoléculas que antes no teníamos y que hoy en día sí las tenemos y están pululando en el ambiente, ¿sí? De hecho, cuando hay contingencia, muchas veces decimos, bueno, pues sí, no se ve tan mal. Lo que pasa es que esa contingencia es por esas partículas tan diminutas que atraviesan fácilmente las vías respiratorias y pueden producir una reacción de antígeno y de hiperestimulación, exacto, antígeno anticuerpo en el cuerpo. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, cuando hay contingencia finalmente son varios parámetros los que se miden, partículas suspendidas, exacto, ozono, son varios parámetros. Ahora, que específicamente, por ejemplo, el ozono sea un alergeno, no como tal, pero todos esos son factores que irritan la vía aérea. Okay. Ahora, hay que recordar que la alergia respiratoria es finalmente una inflamación de la vía aérea. Entonces, si la inflamación llega a una vía aérea que ya estaba inflamada, pues va a ser inflamación exponencial. O por ejemplo, el que tiene alergia respiratoria y adquiere además una infección de vías respiratorias, va a llegar la infección a causar reacción inflamatoria a una vía aérea que ya está inflamada. Son finalmente factores que suman a la inflamación de la vía aérea, que van a suman, los exactamente. cuadros. Doctor, mencionaba usted que es una hiperreacción, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que puede ser de distintos tipos. O sea, ¿podría decirnos cuáles son los síntomas que en un momento dado se consideran reacción alérgica o a las que se debe de tener atención y que probablemente no necesariamente tengamos por intuición la idea de que pueda ser una alergia? Mencionaban el vómito, yo no hubiera pensado que un vómito es por alergia. ¿Cuáles son aquellas manifestaciones, aquellos síntomas que nos pueden hablar de un proceso alérgico, doctor? Bueno, un vómito sería algo raro. En una alergia alimentaria sería más probable que presentaran diarrea o constipación, o algo mucho más común todavía, el malestar en cavidad oral, el ardor o comezón en cavidad oral o labios. Eso sería mucho más común para una alergia alimentaria. Y ya hay otras variantes, la esofagitis eosinofílica, hay otro tipo de manifestaciones. Un vómito como tal no es imposible, pero sería quizás de las menos comunes. Ahora, acerca de los síntomas respiratorios como tal, hablando por ejemplo de rinitis. La rinitis tiene síntomas irritativos, secretores y obstructivos. Particularmente los irritativos, y en menor lugar los secretores y en menor lugar los obstructivos, son muy fáciles de confundir con una infección respiratoria. Los irritativos son la comezón o ardor en la nariz, los estornudos. A veces les da comezón referida, irradiada hacia los oídos, ardor en la garganta. A diferencia de una infección, suele ser un ardor más leve, pero más constante, más prolongado. Luego, los estornudos, que decíamos, también son parte de los síntomas irritativos. Los ojos, Eso generalmente es una conjuntivitis alérgica que suele acompañar una rinitis alérgica. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero está asociado a. Ahora, miren, los secretores, que es el moco que cae por la nariz, el moco que hace atrás, la sensación de flemita aquí abajo, la sensación de tener flema atorada en la garganta. Luego los obstructivos, que es congestión en la nariz, presión en la cara, respiración por la boca, sensación de oídos tapados. Todos esos son síntomas de rinitis y con bastante frecuencia se confunden con infecciones respiratorias. Hay otras diferencias, pero quizás la más fácil de identificar para todo mundo sea la fiebre. Las alergias respiratorias generalmente no dan fiebre. No hay reglas 100% de los casos ni 0% de los casos en nada. Nada es absoluto, pero de manera general la diferencia es que no hay fiebre. Entonces generalmente cuando llega alguien y te comenta que tiene muchas infecciones por año multitratado, dicen, es que me dan tratamiento y mejoro. Ya les preguntas qué les dan. Entonces te dicen, no, pues que me dieron antibiótico y por eso me curé. ¿Qué más te dieron? Me dieron antihistamínico y algo para el dolor. Y entonces ahí dices, bueno, es que te mejoraste por el antihistamínico, no por el antibiótico. Que por cierto, el antihistamínico en infecciones respiratorias está prohibido por la norma oficial mexicana.
para la mayoría de los casos está prohibido su uso en infecciones respiratorias de los antihistamínicos. ¿Por qué, doctor? Porque se asocia a complicaciones. Es otro tema, pero bueno, abrimos un paréntesis. Sí, el sí, antihistamínico en infecciones respiratorias está prohibido por norma oficial mexicana y por guías de práctica clínica aceptadas nacional e Y internacional. desgraciadamente es lo que hace toda Es la lo primero gente. es que pasa Lo primero que hace sí, toda sí, la sí. gente. Bueno, Ajá. en Sí, forma por eso- empírica, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Por eso Pero quisiera ¿cuál es la saberlo, razón? la razón. Porque se asocian a complicaciones. Por ejemplo, al espesar las secreciones, podrías asociarlo a otro tipo de complicaciones, a sobreinfección bacteriana, otitis Neumonía, media, ¿no? sinusitis, neumonía. O sea, no, y aparte no hay una razón real para tratar una infección respiratoria viral o bacteriana con antihistamínicos. O sea, está mal en el uso y está mal en el riesgo. Acerca de los antibióticos, bueno, tampoco hay una razón para tratar la mayoría de los cuadros respiratorios con antibióticos, considerando que la mayoría son virales, por no decir casi todos. Hay bueno, eso está por demás decirlo, que hay un abuso de antibióticos. Y hay que recordar también que por grupo de medicamentos son el segundo grupo con más efectos adversos. Después de quimioterapia, los antibióticos como grupo de medicamentos son el que tiene más efectos adversos. Los más comunes que vamos a ver, decíamos, son los gastrointestinales, ahí sí, diarrea, náusea, vómito. También diarrea asociada a antibióticos por depresión de la flora. Y ahí viene otro tema que ese es otro capítulo, que es la microbiota, pero Claro. así en lo concreto, por ejemplo, el levofloxacino que nos preguntaba, se asocia a ruptura de tendones. Y, Sí, claro. y totalmente sin razón, porque si era algo viral o alérgico, pues no había razón para hacer eso. Sube costos, sube complicaciones y no aporta nada en la mayoría de los casos el uso de antibióticos. Es interesante lo que mencionas porque era un concepto que se venía arrastrando de hace tiempo añejo, que se consideraba que, por ejemplo, dos aspectos interesantes que has tocado. Fiebre. Si la fiebre o la temperatura como tal no excedía de los 38 grados, podría pensarse en que la causa podría ser alérgica o viral. Y punto número 2, en relación al moco, las características. Cuando antes se comentaba que si el moco era hialino, como agua, vamos a llamarle, era más factible que fuera alérgico. Pero si el moco ya tenía características propias en color, que pudiera ser amarillento o verdoso, probablemente ya había una bacteria asociada al cuadro. Y si se sumaba, insisto, una temperatura mayor a 38 grados, el origen o la causa ya no era completamente alérgico viral, porque esto había disminuido en relación a tus comentarios iniciales, la respuesta inmune del huésped o de la persona que lo padecía, y entró ya una infección bacteriana secundaria. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, el color del moco, eso es algo interesante, es como una tradición oral milenaria quizás. Sí. A alguien se le ocurrió tal cual, pero fue una ocurrencia, que si el moco era verdoso o amarillento o algo semejante, eso era indicativo de infección bacteriana. Uh-huh. La verdad es que ni sí ni no. La mayoría de las infecciones son virales. La mayoría de las infecciones virales tienen rinorrea, tienen moco. Uh-huh. Y cuando el moco se hace espeso, se vuelve verdoso o amarillento. La mayoría de las infecciones virales van a tener eventualmente en algún punto de la enfermedad moco amarillento o verdoso. De hecho, algo muy interesante es que generalmente al ir progresando los días del cuadro de la enfermedad viral, el moco se va haciendo más espeso. Y cuando van mejorando, el moco se hace más espeso, se hace amarillento o verdoso. Y ahí te dicen, ya se me complicó con infección bacteriana. La verdad es que no, siempre fue viral y simplemente está siguiendo su curso. El hecho de que sea amarillento o verdoso tampoco descarta infección bacteriana. Claro. Pero ni sí ni no, sería como decir que la fiebre es indicativa de COVID. Ni sí ni no, Claro. es inespecífico. Entonces no es indicativo, no distingue el color del moco entre viral o bacteriano. Claro. Y considerando que la mayoría son virales, pues la mayoría de los casos con moco verde son virales. Hay un Bien. punto muy importante que también tocaste y es el empleo de medicamentos en forma empírica. ¿Cuántas veces no hemos visto un comercial en la tele que nos habla sobre un adulto o un niño que tiene tos
y inmediatamente le prescribe la abuelita el anuncio, que es, entre comillas, la que más sabe, le va a dar un antihistamínico. Y entonces uno viendo esos comerciales dice, mi niño ya tiene tos, no le voy a preguntar a la abuelita. El comercial dice que le tengo que dar antihistamínicos. Entonces esta práctica de número uno, de anunciar en la televisión medicamentos, yo la considero totalmente nefasta, por decirlo menos. Pero sí, ahorita que estamos platicando contigo, pues vemos que tiene una contraindicación. Entonces, por favor, y este es uno de los meollos de este programa, hacerles consciente a ustedes, decirles que no se automediquen, acudan con su médico, con un médico que esté certificado, con un médico que ya lleva años de estudio y no es la abuelita la que le aconsejó tal o cual medicamento. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Lo barato sale caro. En un momento dado ustedes compran este medicamento que anuncian en la tele y les va a salir en 50, 100 pesos. Pero ¿cuánto cuesta una complicación? Son bastante más costosas. La verdad es que yo creo que de lo más caro que veo son las complicaciones. Por ejemplo, en alergias, no tenían una alergia, tomaron levofloxacino, se les rompió un tendón. Salió más caro la tenorrafia, la sutura del tendón que la alergia. Les dio diarrea por antibióticos, salió más cara la diarrea que la alergia. Y bueno, ese es otro más tema. Internamiento, más... Sí. Cuando lo que debemos de hacer, aunque parezca una cosa banal, es acudir con alguien que sepa, acudir con alguien que les va a dar un diagnóstico certero y que no va a estar yéndose por las ramas y que no los va a perjudicar a la larga. Eso es algo muy, muy interesante que me he encontrado en la vida. Cuando veo tratamientos de ese tipo, digo, bueno, de eso a nada era una buena opción. Que la enfermedad siguiera su curso natural, no es lo ideal, pero era mejor que... Con bastante frecuencia sí veo que sale peor el remedio que el problema. Entonces, sí, me ha tocado ver más de una vez que digo, de eso a nada estaba bien. Nada estaba bien. Sí, curiosamente. Sí, es muy interesante en relación a saber esperar, y más por los tiempos que estamos viviendo actualmente, y que so pena que nos ahondes un poco más, porque la finalidad de este programa, independientemente de hacer reflexionar o educar a distancia a las personas que nos escuchan y o nos ven, es precisamente quitar esas, vamos a llamarles tabúes o leyendas urbanas en el manejo de esto, y que se quiera manejar un cuadro y que piense las personas que van a mejorar en un espacio de 12 a 24 horas. Porque uno de los pilares en relación a lo que mencionas de mejor no hacer nada es saber aislarse, reposar, independientemente de dar lo que nosotros en medicina comentamos como medidas de apoyo, y que en un momento dado va a llevar una historia o una evolución natural a la mejoría, vamos a llamarle, y no fomentar aspectos que pueden, al contrario, complicarse. Claro. Ahora, punto y aparte. En lo que es la buena práctica médica, personas que independientemente de la especialidad o del padecimiento se acercan a nosotros que nos conocemos de años o lo que tú quieras y buscan un consejo, y en ocasiones es irnos a los extremos, aunque está y se tiene que justificar, son estas baterías que ya existen en los distintos hospitales, que son precisamente para detectar X o Z número de virus. Y personas que me llegan a decir, de todos modos me dijeron que esta reacción que yo tengo o es alérgica o viral, y tan solo en la batería de estudios ya tengo que invertir entre 6,000 y 10,000 pesos.
¿Por qué? Porque viene la detección viral para virus sincitial respiratorio. Bueno, no vamos a decir nombres, pero bueno, es para 4, 5, 6 virus. ¿Cuándo se justifica y cuándo no? Y lo peor es también que enmascaramos el cuadro. O sea, le metemos cosas al organismo y el cuadro que tenía una historia natural autolimitable, se puede o de cierta considerar. forma, exactamente, por el hecho de meterle cosas antibióticos, antihistamínicos, todo, Lo modificamos. lo Analgésicos, modificamos antiinflamatorios, y enmascaramos muchas veces cosas que el diagnóstico inicial podría haber sido mucho más fácil y después se vuelve una calamidad. Sí, bueno, eso de modificar la historia ocurre como en todo. Ahora, acerca de en qué casos se justifica estudiar, bueno, regresándonos al tema de las alergias. Sí, claro. Regresando al tema de las alergias, sí hay, vamos a llamarles leve, moderada y severa. Uh-huh. Quizás en una leve, que solo tomen un antihistamínico una vez al mes, pues no haya gran cosa que hacer. Si es moderada y severa, lo ideal sería hacer pruebas de alergia. Ahora, en el caso de lo viral, depende de las características del cuadro y de la posibilidad de complicarse por los factores propios del paciente, el grupo de edad, las comorbilidades, los otros padecimientos que tenga, como diabetes, hipertensión y demás. Hay que recordar que la mayoría de los cuadros virales van a cursar de un modo muy benigno, sin complicaciones, sin mayor problema. Generalmente hacer un panel viral, no, igual que en el resto de los estudios, debe de considerarse, bueno, ¿qué va a cambiar en el tratamiento, en el pronóstico, en el modo como se maneja el paciente? Bien. Con base en los estudios? Si haces un panel viral y te dicen, tienes un rinovirus o tienes un metaneumovirus que ahora está de moda, realmente no va a cambiar en nada el manejo como tal, no va a haber algo diferente que se vaya a hacer. Al final el tratamiento va a ser de soporte, dijéramos, y el curso va a ser autolimitado y muy benigno en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos no se justifica. Mucha gente te va a preguntar en la consulta, en pláticas, bueno, pero ¿qué virus es? Pues es uno de estos, ¿no? Es rinovirus, metaneumovirus o incluso coronavirus, no necesariamente COVID, ya habían otros antes de COVID. Claro. Y entonces dices, bueno, pero ¿qué va a cambiar el manejo con base en el diagnóstico? Realmente nada. Los estudios van a ser muy costosos y costo-beneficio no se justifica hacer nada de eso. En el caso, por ejemplo, de que se sospeche influenza, vale la pena hacer prueba rápida de influenza porque hay un antiviral disponible y fácilmente asequible, que es no vamos a hablar ahorita de tratamientos de virus, pero cuando el tratamiento o el manejo se va a modificar de acuerdo al diagnóstico, vale la pena ahondar en el diagnóstico. Cuando el diagnóstico no va a influir en nada, no vale la pena hacer más, no es costo-beneficio, no es costo efectivo. Claro. Bien. Doctores, están generando mucho interés el tema. Y bueno, hablando de esto de los aspectos estacionales, está esta duda de si realmente el cambio de clima es en sí mismo un factor. Nos pregunta María, gracias María por estar conectada, dice, doctores, a mí hace poco me dijeron que tenía alergia al frío y en mi vida lo había tenido y hasta ahora de grande me lo detectaron. ¿Esto es por alguna razón o siempre lo tuve y nunca me enteré? Saludos y gran tema. ¿Se puede tener esas alergias a los cambios estacionales de climáticos? No exactamente, porque decíamos al principio, esa es una pregunta curiosa. Hay una cosa que se llama rinitis vasomotora que tiene que ver con la temperatura y se te congestiona más la nariz. Hay unas alergias estacionales más propias del invierno y ahorita regresamos a ese punto. Pero no puede haber una alergia como tal a la temperatura. La temperatura no es una partícula en sí misma, por lo tanto, en el sentido estricto, alergia al frío, no. Es una cosa que se llama rinitis vasomotora y se congestiona la nariz con el frío, pero es un mecanismo un poquito diferente. Ahora hay algunos alergenos de invierno. Por ejemplo, hay algunos árboles, tipo los pinos, los cipreses, los cedros, que que tienen más liberación de polen de alergenos en invierno. Si bien la mayoría de los pólenes no son de invierno, sí hay algunos alergenos de invierno.
Otros alergenos más comunes en invierno son, por ejemplo, la caspa de mascotas y los ácaros del polvo. En el invierno también hay más moho dentro de las casas. El hecho de que las casas tengan poca ventilación en invierno, se suelen cerrar las ventanas para que no haya frío, pero tampoco tienen ventilación. Entonces hay más partículas de alergenos humedad, caseros. Que se concentran. Ácaros, caspa de mascotas, son como alergenos más comunes en invierno. Se pensaría que están todo el año, sí, están todo el año, pero en invierno se concentran más en las casas por tener las ventanas cerradas y por haber menos sol. Los ácaros son sensibles al sol, se mueren con el sol. Entonces los ácaros, que son como unos animalitos microscópicos que producen alergenos, esos ácaros se mueren con el sol. Entonces en invierno pues es menos, sobreviven más dentro de las casas por Claro. esos factores. Claro. Esos serían quizás los alergenos de invierno. La cama. Sí, Y sí, en sí. primavera Exactamente, sí. o en calor. Sí, sí, y es que ahorita que dicen, que se mencionan como alergias estacionales, me parece que nos da la impresión que todo se relaciona con temas de vías respiratorias, ¿no? El frío, estos aspectos, ¿no? Pero creo que en realidad cada estación va modificando nuestras actividades y nos pone en contacto con diferentes factores que pueden ser en un momento dado alergénicos. Por ejemplo, lo que dice, ¿no? Que se cierren las casas y haya mayor exposición de moho, de hongos, pues también puede afectar la piel, varía la dieta, comemos diferente en invierno que como comemos en primavera o en otras estaciones. ¿Cómo entender esta parte de la estacionalidad en relación a las alergias, doctor? Bueno, todo eso de las cutáneas y alimentarias estacionales es posible, pero es menos común. Lo más común estacional como tal va a ser lo respiratorio. Aparte, bueno, en estos días no varía tanto la alimentación de las personas con respecto a la estación. Si bien hay frutas de temporada y eso, y si eres alérgico específicamente a alguna fruta, podría haber más alergias, pero no diría que son tan estacionales las cutáneas y las alimentarias. O sea, no tiene que ver con el aumento del frío, del calor, como le decía, que Hay estemos una cosa más llaman cubiertos o sea, estemos más si bien expuestos. sí puede haber una urticaria por la temperatura, o sea, unas ronchitas, pues no es tan común. Es posible, pero es poco probable. De acuerdo totalmente en que el invierno o la temperatura no es un alergeno, pero con respecto, por ejemplo, al asma, que muchas veces la baja de temperatura es el gatillo que genera el cuadro de asma. ¿Cómo lo podríamos traspolar al Bueno, que nos el estás asma y diciendo? la rinitis son parte del espectro de una enfermedad semejante. Hay una cosa interesante, cada cosa es un tema, que se llama la teoría de la vía aérea unificada, que es decir que al igual que la piel de aquí es semejante a la de acá y a la de acá, la superficie respiratoria es semejante de la nariz, de la tráquea, de los bronquios. El epitelio respiratorio, el tipo de tejido es parecido, entonces lo que afecta arriba suele afectar abajo y las afectaciones de arriba tienen un impacto vía aérea superior sobre vía aérea inferior. En el caso específico de asma, el clima seco y frío efectivamente suele ser un disparador de asma como tal. En parte tiene que ver también la humedad relativa del ambiente. Asma es como el análogo de vía aérea inferior, por decirlo de un modo coloquial. Es como el análogo a vía aérea superior y tiene de hecho síntomas irritativos, equivaldrían los que dijimos arriba. Abajo sería comezón que les da en el pecho o tos. En vez de moco hay flema y en vez de nariz tapada hay bronquios cerrados, sibilancia y obviamente dificultad para respirar, silbidito en el pecho con un ronroneo y dificultad para respirar. Y en el invierno en particular el clima seco, la humedad relativa no es buena para el asma. Doctor, Bien. y pregunta Susi, ¿es igual en otoño o en primavera? O sea, ¿también se está expuesto a este tipo de alteraciones en la misma intensidad? Pregunta Susi. No, y eso está dependiendo del tipo de partícula a la cual sean alérgicos. Por ejemplo, al inicio de la primavera, la mayoría de los árboles de hoja decidua, decíamos los pinos son más en invierno, los de hoja decidua son más al inicio de la primavera. Después vienen las plantas
Hay un grupo de, por ejemplo, las plantas con flores, todo ese tipo de plantas, esas son más a finales de primavera e inicios del verano, cuando polinizan. Y luego hacia el final del verano y hacia el otoño es la mayor polinización de la mayoría de los pastos. Entonces sí puede haber unas de otoño, pero ahí también depende hasta del tipo de alergeno al cual cada quien sea susceptible. Doctor, y también en cuanto a la posibilidad de confundirlo con otras alteraciones, pregunta Paulo, doctores, algunos de los síntomas que mencionó yo los tengo con la sinusitis. ¿Cómo saber o diferenciar la sinusitis a alergias? Gracias, Paulo. Bueno, lo que pasa es que la sinusitis es una enfermedad completamente diferente, que por cierto está sobrediagnosticada. Coloquialmente, comúnmente, todo lo que tenga que ver con nariz tapada y moco le llaman sinusitis, pero obstrucción nasal de ninguna manera equivale a sinusitis. O sea, no quiere decir que la sinusitis no pueda cursar con obstrucción nasal, pero no toda obstrucción nasal equivale a sinusitis. Y a la rinitis, a la alergia respiratoria, comúnmente le llaman sinusitis en automático. A veces incluso me dijeron que tengo sinusitis. Como saben, pues nada más por la nariz tapada. No. O sea, ni sí ni no. ¿Cómo se diferencian? Hay unos criterios clínicos todavía vigentes, están como desde los 90, pero nadie les hace caso, que son para diagnosticar sinusitis. Son, por ejemplo, por síntomas, es dolor en la cara, es un criterio, hay mayores y menores. Es un poquito complejo de explicar, es larga la lista, pero por ejemplo el dolor de cara, dolor de los dientes superiores, les duelen los ojos en sinusitis, esos son quizás los más importantes, hablando de síntomas. La sensación de pasar moco y tos son menores. El dolor de cabeza es un criterio menor porque es tan inespecífico y duele la cabeza por tantas causas diferentes, que ese no es, o sea, no es que descarte sinusitis, pero es un criterio muy menor. Fiebre puede ser un criterio de sinusitis aguda, reciente. Desde luego hay que hacer la revisión para ver que las secreciones vengan efectivamente desde el sitio de drenaje de los senos paranasales, recordando una cosa muy obvia, pero que se deja por lado muchas veces. Si no es de los senos paranasales, ya no es sinusitis. Alrededor de la cavidad de la nariz hay unas cavidades que son los senos paranasales, frontal, etmoidal entre los ojos, maxilar y esfenoidal hasta atrás hacia la base del cráneo. Entonces, para que sea sinusitis tiene que ser de los senos paranasales, si no ya no es sinusitis. De ahí parte todo el asunto. Toda la diferenciación. Y en un sentido similar, doctor, Pati nos pregunta, ¿cómo diferenciar una alergia ante un COVID o alguna enfermedad respiratoria? ¿Es posible? ¿Qué tenemos que poner atención las personas, los pacientes en un momento dado para tener un criterio de identificación de una alergia respecto a esto? A nivel casero, así fácil, lo que yo prestaría atención es la fiebre. Y la otra es en la severidad de los síntomas. Porque también otra cosa es cierta, sea asma severa o sea COVID, si hay dificultad para respirar o algo que esté causando síntomas graves, se requiere buscar atención médica el mismo día. Ya si es asma severa o COVID, al final eso no cambia las cosas, se requiere atención urgente. Esa es una cuestión clave, ¿no? Y también, bueno, como que hay mucha inquietud respecto al hecho de que se recomiendan sustancias o fármacos. Por ejemplo, dice Sergio, ¿funcionan los spray que utilizan para destapar la nariz cuando la congestión es muy alta? ¿Y en qué momento se recomienda que utilizar este tipo de elementos, los sprays? Habría que ver a qué spray se refieren, porque un spray es un poco como si fuera una tableta. En función de las tabletas, pues habría que ver de qué tableta están hablando. Claro. Un spray como tal, los comerciales para destapar momentáneamente, hay que recordar que son como de uso eventual, no habitual. El propio fabricante de la mayoría de los sprays comerciales, de los que venden de prescripción libre, los propios fabricantes recomiendan no usarlos más de 3 días. O sea, dan un efecto de rebote, es decir, congestionan peor que como estaba si los usas de manera habitual. Se convierten en parte del problema en lugar de parte de la solución. Pero habría que ver de qué sprays hablan, porque es como decir las tabletas. Claro, creo que en cierta forma lo que hemos comentado de manera reiterada es el no automedicarse, el no Yo lo dejaría, quizás el mejor consejo que daría es
de tomar algo que esté mal a no tomar nada, generalmente nada es mejor. Y bueno, las vaporizaciones, ya sea con un vaporizador o Nebulizaciones. Es que nebulización es aquí, pero un vaporizador un humidificador. es un modificador del ambiente, o como le hacían las viejitas que ponían la tetera y Sí, se como ponían una especie de crupet. El problema del humidificador, igual es todo. Yo sé que es es todo. Es que es un poco obvio lo que voy a decir, pero no menos importante y se pasa por alto igual. El problema del humidificador es que humedece. Y si humedece, generalmente les empieza a proliferar moho en las habitaciones. Entonces yo en general recomendaría más bien un deshumidificador en la mayoría de los casos. Es que a lo mejor si vives en el desierto de Chihuahua, pues sí, un humidificador. O si vives a lo mejor en la parte, en Sonora. Sí, en Sonora, en el norte del país. Y no en todas las ciudades. Totalmente. Pero en la Ciudad de México no creo que por lo menos la mayor parte del año se requiera un humidificador. Creo que en la mayor parte de la Ciudad de México, la mayor parte del año, es más probable que requieras un deshumidificador que un humidificador. Sí, ventilar el área, ¿no? Así es. Si vives en Mexicali, como nuestra querida Lulú Ortiz, que está conectada, muchas gracias. Saludo. Mandamos algunos saludos que gracias. nos están Pues allá sí humidificador. allá No, sí, pues, sí. Hay algunos queridos Fresnillo. radioescuchas que no se identifican claramente, pero bueno, Delia, muchas gracias por estar presente. Jorge Santillán, buen día, Gracias. saludos y bendiciones a todos, al gran equipo de médicos. GS dice buenos días, excelente. También Wiwi Samgon son nombres curiosos. Esta parte de la sensibilidad o la predisposición, pregunta Rosario, ¿por qué a unas personas les afecta más que a otras? ¿Cuáles son esos factores que cada persona provoca que tenga más propensión? Dice Gerardo en ese mismo sentido, ¿quiénes son los propensos a tener alergias respiratorias? Y si se tienen esas alergias, ¿también se pueden ser cutáneas? ¿O cómo entender esta parte de los aspectos que afectan, doctora, atendiendo las preguntas de Rosario y de Gerardo? Bueno, a Rosario y Gerardo les contestamos. Ahí cuidado con los nombres curiosos, no nos vayan a estar ahí jugando un chascarrillo. Probablemente, ¿verdad? No, bueno, es que no se puede hablar de un factor. Esa pregunta de cuáles son los factores sería objeto de... ¿Una tesis? No, de controversias. Sería objeto de, no sé, de todo una biblioteca. Una biblioteca. Yo diría que más allá de cuáles son los factores, hay cierta predisposición genética, y la otra es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, aquello de la teoría de la hiperhigiene, de la hiperhigiene en la infancia. Otra cosa que se ha visto es el tema de la microbiota. Recientemente surgió eso de la microbiota sería objeto de otra biblioteca. Eso es un tema bastante interesante. También con las alergias. Sí, de plática, claro. Un día alguien se dio cuenta de que habían más bacterias en el humano que células humanas, que un cuerpo humano tenía más bacterias entre el intestino, la piel, todas las cavidades. ¿Bacterias o microorganismos? Bacterias. O sea, ¿qué células? Bueno, ¿qué células? Llamen también microorganismos porque no solo son bacterias, son bacterias, ¿no? Exacto. Hongos. Bueno, más bacterias de entrada sí, pero también vamos a llamarle microorganismos. ¿Qué células humanas? Wow. Tiene bacterias, hongos, virus, incluso son parte de la microbiota. O sea, bacterias sí, pero también hongos y incluso virus. Entonces el cuerpo tenía más microorganismos ajenos que células propias por número. Hay más bacterias en el intestino que células en el resto del cuerpo humano. Entonces ahí se vio una cosa muy interesante, que la microbiota influía en todo. De modo que cuando empezó a hacerse esa teoría, yo incluso empecé a pensar, bueno, es que tú no eres tú. Resulta que... Somos nuestros microorganismos. Que microorganismos. Claro. Ajá. Resulta que tú no eres tú, que eres tú y tus microorganismos, pero al final eres más microorganismo que célula humana.
Ya sé que suena medio metafísico, pero es científicamente comprobado. Entonces, la microbiota parece ahora tener también un papel importante. Entonces, tener una microbiota saludable, y eso es objeto de otro tema completamente diferente, tiene que ver con la susceptibilidad a las alergias y con todo ese tipo de temas. Por ejemplo, el tabaco, que tradicionalmente se decía que tenía compuestos cancerígenos y que es irritante de la vía aérea, se vio también que cambiaba la microbiota de la vía aérea, y eso te hacía más propenso a la reacción inflamatoria de cualquier tipo, por alergias por virus. El tabaco, incluso y después cuando surgieron los vapeadores, se pensó que esa era la solución, pues también alteraban la microbiota. Hay cosas muy obvias, pero que no se haya volteado para allá. Por ejemplo, la planta del tabaco, la hoja, tiene bacterias, y esas bacterias pueden transferirse a la vía aérea y cambiar tu microbiota. Y entonces incluso el metabolismo cambia. Por ejemplo, hay bacterias en la boca que no sintetizarían nitrosaminas, que son compuestos altamente oncogénicos, cancerígenos. Y las bacterias presentes al cambiar la microbiota por el tabaco pueden sintetizar nitrosaminas, compuestos oncogénicos, y de un modo semejante influyen en el papel de las alergias. Regresando a las alergias. Claro. Y bueno, es todo un tema, como acabas de decir, lo de la microbiota y la microbioma. En mi especialidad, partos versus cesárea, el hecho de que el bebé nazca por vía vaginal, pues se baña literalmente esta microbiota vaginal, cosa que no tienen los bebés de la cesárea, y por lo tanto también puede ser un factor en que los niños que vienen de cesárea sean más propensos, sean más o tengan más alergias que los de parto. Ahí, a ver si me puede aclarar una duda metafísica, porque confieso yo que ya no le di seguimiento al tema, probablemente ya haya nuevas publicaciones y todo. Por ahí empezaron a hacer unos estudios en el cual, a ver si también salgo aprendiendo algo interesante hoy. No nada más vengo a hablar, sino también vengo a escuchar. Hicieron por ahí unos estudios hace algunos años en los cuales, hablando de ese tema, a los que por alguna indicación absoluta tenían que nacer por parto, nacían por parto y con una gasa o con una compresa los bañaban de secreciones del canal de parto, y entonces en el seguimiento buscaban ver si eso era factor protector contra infecciones de repetición de vías aéreas y contra alergias. ¿Sabe usted algo de eso? ¿Se llegó a algo? No se ha llegado a nada. Precisamente por eso fue la pregunta, porque hasta donde yo sé todavía no hay un consenso al 100%. ¿Consenso? Obviamente, pues se sigue buscando, porque no es lo mismo la microbioma de una paciente que la de otra paciente, entonces no se puede estandarizar en todos los partos, todas las cesáreas. Obviamente sí se ha visto cierta diferencia, pero no es estadísticamente significativo. O sea, todavía no es concluyente el dato. No al 100, pero por ahí van, todavía falta, y están estudiando eso todavía. Y también es motivo de... O sea, de platicar del tema, o sea, de los microgérmenes en general, sería un tema muy interesante en todas las especialidades. Es precisamente eso lo que les quisiera comentar, que se me hace que nos pone de frente al tema de la complejidad de la condición humana, bueno, en general de la condición de seres vivos, pero así está, como menciona, hay más microorganismos que células, pues la diversidad debe ser impresionante así como en el caso de las estructuras neuronales, y hablamos hablando de billones y de billones de conexiones y todo. Mi pregunta sería, en estos contextos, ¿qué es lo que determina la cientificidad? ¿Cómo se logran esos consensos? Considerando que hay tanta diversidad de factores a los que estamos expuestos, según también una gran diversidad de condiciones ambientales y propias de cada individuo, como es esta parte interna, que es la genética. ¿Cuáles son esos criterios? Se los pregunto así como tratando de entender hacia dónde va la medicina o cómo están afrontando estos retos en la actualidad.
¿Cómo se llegan a los consensos? Bueno, pues eso es un tema no de esta plática, sino mucho más básico, que tiene que ver con el sistema de las publicaciones en medicina. Uy, ese es otro tema completamente diferente. La medicina basada en evidencia. Todo parte de las publicaciones en revistas revisadas por pares. Hay una cosa que se llama revistas de revisión por pares. Todas las publicaciones serias Cochrane. tienen que estar revisadas por pares. Y los metaanálisis también, ¿no? Metaanálisis, Muchísimo claro. antes de eso. Si yo digo, yo aquí tengo una sustancia que te quita la comezón, acabo de sintetizar esto, yo lo envío a una revista y me la van a revisar mis pares. Ustedes van a decir, a ver, ¿cuántos pacientes tienes? ¿Cómo estuvo tu estudio? Ok, es creíble, es válido, la metodología está bien. Es un solo estudio. Después van a salir más estudios semejantes. Si por ahí salen otros que dicen, ¿sabes qué? Yo lo intenté hacer y no es reproducible, la ciencia tiene que ser reproducible. Si no es reproducible, bueno, tu estudio no se pudo reproducir, no pierde credibilidad. Si todos lo pudieron reproducir, entonces ahora unos te van a decir funciona en tanto por ciento, otros en tanto. Exacto. Y de ahí va a salir un metaanálisis. Después van a salir las revisiones sistemáticas, por ejemplo las de Cochrane, y te van a decir, bueno, y revisamos sistemáticamente con tales criterios, tales estudios, y así es como van saliendo los consensos, poco a poquito. Todo parte de las publicaciones en las revistas, que es algo que se critica ampliamente, pero esa es otra historia. Claro, bueno, estamos hablando de que antes, hace tiempo, la medicina era medicina basada en la experiencia. ¿Eso qué significa? Que yo te doy esto para curarte tal cosa y pues a mí me ha funcionado y por lo tanto esa es la experiencia que yo he tenido. Entonces los demás, los pares, decían, pues sí, si a él le convino, pues vamos a hacerlo. Pero hay una corriente ahora mucho más científica, que es la medicina basada en evidencias y que es justamente la medicina que prácticamente se tiene que hacer. O sea, medicina en la que no solamente mi experiencia cabe, sino la experiencia y la fundamentación científica, y al hablar de científica, efectivamente, es algo que se tiene que comprobar y que se tiene que reproducir. Claro, claro, y se los pregunto porque empezamos, y volviendo a las alergias, con un punto que para mí fue me rompió un paradigma, que cuando hay se tomen los antihistamínicos, es lo que todo el mundo hacemos cuando empiezan este tipo de síntomas, y me está diciendo no es lo adecuado, ¿no? Por eso le pregunto cuáles serían, y es tampoco la inquietud también, ¿no? De cuáles son estos síntomas o señales que ya como pacientes, como personas en el día a día deben de obtener la luz roja para decir, tengo que ir con un alergólogo o atender esto. Yo de manera general, de un modo así muy concreto, muy sencillo, es cuando está afectando tu calidad de vida. O sea, si a lo mejor a mí me sale una ronchita en la espalda y no me molesta, pues tal vez no necesito hacer nada, no me está afectando en nada, no me pone en riesgo. Pues tal vez ni eso hasta se me olvida. Tal vez ni la observo, ¿no? Me da igual, me picó el mosquito, ya, todo bien. Cuando está afectando tu calidad de vida, cuando afecta por la obstrucción de la nariz tus horas de sueño, tu calidad de sueño, cuando estoy aquí en la plática, por ejemplo, estoy toda la plática así, bueno, pues ya está afectando, está afectando mi calidad de vida, ¿no? Cuando afecta tu calidad de vida. Ok, y en esta parte también de cómo proceder, y también por lo que dijo hace un rato, creo que ¿cuál es ese balance, por ejemplo, en lo de la higiene? Y me refiero aquí a la pregunta de Carolina. Dice, doctores, entonces era cierto lo que decían las abuelitas sobre dejar que los niños jugaran con el lodo y no tenerlos con tanta limpieza. Agregaré lo que decía sobre el tema de las mascotas. Eso sí funcionaba para que se tenga un sistema inmune fuerte. No es contradictorio. Gracias por el programa y al equipo de médicos. Gracias a ti, Carolina. ¿Cómo ve? ¿Cuáles son esos límites de la higiene, de la exposición a mascotas, tierra, suciedad en general, aspectos que también fortalecen el sistema? Es que ahí yo me he hecho esa pregunta, no estoy seguro cuál sea la respuesta más correcta, porque por un lado aumentó la salud, el hecho de tener medidas de higiene. O
O sea, ya no te enfermas tanto de enfermedades gastrointestinales, disminuyó la mortalidad por enfermedades gastrointestinales con cierto tipo de medidas de higiene, pero por otro lado aumentaron las alergias. No estoy seguro cuál vaya a acabar siendo el punto medio. Claro. Probablemente las mascotas sea una buena recomendación antes de los 2 años. El lavado de manos no voy a dejar de recomendarlo. El lavado de manos es fundamental. ¿Para todo o en qué medida? Porque también es esa, ¿no? Pues depende de la Digo, entiendo ir al baño antes y después. Pues antes de comer y después de ir al baño por lo menos. Pues sí. Pero claro. Yo creo que debe de haber un equilibrio. Un equilibrio, exacta, esa es la palabra. Debe de haber un equilibrio ni tanto que queme al santo. Mal, o sea, ni tan así de, no, sí, que se embarren en el piso y que jueguen con el lodo y que se lo coman. Obviamente, pues no. Ni tan que no se vaya, pero ya se cayó, vamos a lavarlo. Pues obviamente tampoco, no, o sea, los extremos son malos, ¿no? Yo creo que también decía hasta que aprender a escuchar al cuerpo en el sentido de dónde te va a afectar, no te está afectando, ¿no? Pero ¿cuál es específicamente el punto medio? ¿Qué es lo que están preguntando? El balance, ¿no? Ese balance adecuado, ese límite adecuado. Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta porque parte de eso, de parte de la microbiota se adquiere también en los bebés al gatear y llevarse las manos a la boca. Claro. Pero pues ni modo que no limpien el piso de su casa. Entonces, claro. Pues sí. Esa pregunta no creo que tenga una respuesta tan clara. Más bien observar, ¿no? Ser sensibles a las señales que el cuerpo da, ¿no? Sí, doctor, lo comentaste muy acertadamente, ¿no? Independientemente del grupo que se maneje de edad o lo que tú quieras, y extrapolado a lo mismo, es ver cómo te está afectando tu calidad de vida. Porque, por ejemplo, esto no es actual. ¿Cuánto tiempo tiene ya lo que es el concepto del manejo de probióticos, vamos a llamarle, en las distintas especialidades? Y que existe un tratado y te viene hasta clasificado: uso de probióticos en gastroenterología, uso de probióticos en enfermedades de las vías respiratorias, uso de probióticos en reumatología, uso de probióticos en cardiología, etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos. Yo pienso que en un momento lo que es inadecuado, porque ni siquiera puedo decir que es bueno o es malo, es casarte con una sola teoría o un solo concepto, y que yo dijera, con la administración de probióticos voy a, entre comillas, solucionar como cardiólogo una angina de pecho. O en un momento con puro probiótico voy a controlar una artritis reumatoidea. No lo sé, porque como tú bien lo mencionaste, son herramientas o eslabones terapéuticos para ayudar al organismo, porque a final de cuentas había una conceptualización que caía en el extremo de decir, aquí el único que sana o mejora es tu mismo organismo, en base a tu sistema inmune, tanto celular como humoral, y que en un momento dado tú no le eches más leña al fuego, que son, desde el punto de vista médico, las comorbilidades, que puede ser que la obesidad, el síndrome metabólico, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, porque eso lógicamente nos va a modificar todo. Doctor, y hablando precisamente de esto que usted menciona sobre esas comorbilidades, por ejemplo, Ignacio García, gracias Ignacio por estar conectado, pregunta, ¿la alergia estacional potencia el asma? ¿Cómo se establece? ¿Qué les parece si contestamos eso después de un breve corte? Nos vamos a corte. No se vayan. Y seguimos con esas preguntas, ¿vale? Pues nuevamente aquí en su programa Salud para Todos Radio Online, con el tema alergias estacionales, qué es, en qué consiste, con nuestro invitado de lujo, el doctor Mario Canales Medina. Mario Canales, gracias. Otorrinolaringólogo y especialista en este tema principalmente. Y bueno, pues quedó algunas preguntas, Alice. Sí, quisiera comentar que Tere Canales, gracias Tere por estar conectada. Dice, buenos días, qué interesante tema. Mi hermano estaría feliz de conocer al doctor Canales, seguramente. El doctor Canales, Roberto Canales, fue parte del staff, lamentablemente ya no está con nosotros. Le preguntaba, doctor, sobre esta
inquietud que hay sobre ciertas, creo que hay una confusión, quiero aclararlo, en cuanto a qué es una comorbilidad y cuáles son otras condiciones que pueden también confundirse, y lo planteo en esta diferenciación en relación a la pregunta de Ignacio García Roth, que dice: la alergia estacional potencia el asma, y si me permite integrarla a la pregunta de Luz Naranjo, que dice: buenos días, excelente información. Dice: perdón, ¿tener el ojo seco también puede estar relacionado con alguna alergia? Estas partes, doctor, ¿las podríamos atender? Bueno, a ver, no sé en qué orden, pero ahí vamos. El ojo seco es un tema y la conjuntivitis alérgica es otro tema. Ahí quizás lo que más le convendría es buscar un oftalmólogo para el ojo seco. Acerca de del asma y la rinitis alérgica. Bueno, la alergia estacional es rinitis alérgica, hiperactividad bronquial o asma. Ahora, la rinitis alérgica tiene un impacto sobre el asma, incluso las guías de alergia se llaman así: rinitis alérgica y su impacto sobre el asma. Sí tiene un impacto, se consideran parte de la misma enfermedad. De hecho, decíamos hace un momento que estaba la teoría de la vía aérea unificada, es decir, que es una sola. Entonces sí tiene un impacto y requiere un manejo integral. Espero haber contestado esas preguntas. Sí, doctor. Bueno, espero que también les haya quedado claro a nuestros radioescuchas. Y también, bueno, tener cuidado poner atención en estos aspectos de la enfermedad. Al respecto nos pregunta Pame. Dice: ¿la alimentación puede ser una causante para que una persona tenga más alergias que otras? ¿Un tipo de alimentación nos haría más predispuestos a desarrollar alergias o no? Todavía es controversial, pero bueno, independientemente de las alergias alimentarias que cada quien tenga, no sé, por ejemplo, el que tenga alergias a mariscos, el que tenga alergias a pescados, bueno, es otro tema. Hablando del tipo de alimentación, teóricamente sí, porque influiría en la microbiota, que es lo que decíamos hace un momento, que podría influir en el tipo de alergias. Entonces, teóricamente sí. Pero acerca de lo que me decían de comorbilidades, pero no estaba olvidando esa pregunta. Bueno, es un término técnico que se me salió, que lo que quiere decir es: una morbilidad es una enfermedad, unas comorbilidades serían las enfermedades que tengan en la misma persona, además de la alergia respiratoria. Entonces, por ejemplo, que tengan además de eso enfermedad pulmonar obstructiva por tabaco, que tengan además de eso EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con variante de enfisema o de bronquitis crónica, que tengan, por ejemplo, para el caso de las infecciones respiratorias, diabetes, hipertensión, sobrepeso, el famoso síndrome metabólico, que tengan alguna inmunodeficiencia de algún tipo, de cualquier tipo que sea. A eso me refería con comorbilidades. No, y estructurales, por trauma, vamos, fuera del programa lo tocábamos, desviación del septum nasal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso modifica completamente la fisiología natural de la entrada al aire, o del aire, vamos a llamarle, por las vías respiratorias superiores. Sí, claro, va a hacer que una alergia respiratoria sea mucho más sintomática, que los síntomas sean más severos. Claro. Sí, desde luego. Doctores, y creo que también quedó esta inquietud sobre el tema de las mascotas, y a ella me sumo porque a mí me parte el alma cuando hay una muy buena relación con las mascotas, que me parece parte de una vida sana, pero que dicen: no, tienes que quitar al animalito, ¿no? Y pregunta Cristóbal, dice: doctores, ¿todas las alergias o los síntomas son iguales en relación a las funciones respiratorias? Porque a mí me dijeron que era alérgica al pelo de animales, y ahora mi hijo sufre porque quiere un perrito, y pues a mí me afecta. ¿Se puede curar? Es una pregunta que plantea Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Lo digo por experiencia, por mis hijos. Hay animales, hay perritos que son, no vamos a ponerle la palabra hipoalergénicos, pero tienen menos, ¿Pelito? sueltan menos pelo, y está comprobado que hay ciertas razas que son menos alergénicas que otras. Sí. Eso es Sí. ¿Y puede existir o no? Puede existir, pero más allá de eso, lo que yo vería es que pues podría iniciar una inmunoterapia, la llamada terapia con vacunas.
y de sensibilizarse Eso al es otro, pelo de claro. animal. Eso Claro. es quizás lo que yo haría. Claro. Bien. Y eso, por supuesto, atendiendo a la atención profesional, o sea, este tema porque Sí, también bueno, primero habría que confirmar con pruebas de alergia que efectivamente sea al perro y no sea A otra cosa. partícula. Y después habría que, con base en esas pruebas, iniciar la terapia con vacunas. Perdón, y en relación a lo que decían hace un momento y esta cuestión de la medicina basada en evidencia, ¿sí hay evidencia de que la exposición temprana a mascotas ayude al fortalecimiento del sistema inmunológico? Específicamente al regular las alergias, sí hay evidencia científica. Entonces es recomendable que los niños desde chiquitos, desde bebés Pero tiene que ser incluso, antes de los 2 años. antes, o sea, desde bebés, porque también ahí hay una contradicción, bueno, una preocupación diría, ¿no? Que piensan que le pueda afectar porque lo rasguñe, porque lo muerda, porque le sea al Ese es otro bebé, tema. Ese es otro cuando tema. en Ese es otro realidad, tema. en realidad también tienen un factor muy benéfico, ¿no? Que es la regulación del sistema inmunológico en cierta forma, ¿no? En ese sentido sí, pero bueno, ya los accidentes de caza, eso ese es otro tema. Ese es otro tema y la manera en que se crían los animalitos, claro. Y bueno, en relación a esto que mencionan de la no automedicación, Guadalupe propone, es una propuesta, dice, doctores, ¿podrían hacer un programa sobre los problemas que ocasiona la automedicación? Es que si nos hace falta, tomamos medicamentos. Y lo que dijo el doctor Canales al principio del programa sí me alertó. Si lo tenemos presente, creo que lo haríamos menos. Gracias, Guadalupe, por tu observación y efectivamente es parte de nuestra preocupación el generar esa conciencia de que no se deben de tomar fármacos, medicamentos que no de los que no se tenga un adecuado control profesionalmente hablando, ¿no? No, y que no estén justificados. Ajá, Claro. Pues Eso es exactamente. definitivo. quizás sería un programa de efectos adversos de los Efectos, medicamentos sí, exactamente. crear Yo esa- creo que esa- lo esa vamos conciencia. lo vamos a planear Pues yo no sé si puedo adelantar Claro, por claro, supuesto, por adelante. supuesto, por Ya, favor. algo que yo veo con relativa frecuencia es que dicen que se toman antibiótico por si acaso. Incluso médicos a veces lo recetan, te dicen Ay, por si sí, acaso. sí, sí. Pero ¿cómo vas a hacer por si acaso algo que trae un efecto adverso? O sea, es como si dijeras que no sé, hasta Te pongo una férula por si acaso por si te acaso, caes. sí. Pues O sí, tienes ¿no? un esguince, o Sí, tienes una no es fractura. algo que Te voy a vas hacer operar por del si- apéndice por si acaso te va a dar. Entonces, sí, Sí. o sea, ¿quién No, se opera? pues- Si tú no te operas del apéndice por si acaso, ¿por qué vas a tomar un medicamento que te va a crear un efecto adverso por si acaso? Claro. Desde luego, si tienes Ajá. apendicitis, que te quiten el apéndice, pero Pero es no es algo por que si uno acaso. haga por si acaso. Exacto. O sea, no Sí, debe de de acuerdo. ser, ¿no? Doctora, aquí una pregunta de Manuel. Dice, ¿podrían mencionar si el metapneumovirus podría ser algo grave o lo metemos en las enfermedades respiratorias que ya se van a quedar? Un poco esto de que ya hay una cantidad y han proliferado muchos nuevos variantes. ¿En qué momento se pasan a considerar ya parte de a lo que vamos a estar expuestos de manera regular o tomar ciertas previsiones o como atendiendo esta pregunta de Manuel, metapneumovirus? Que anda de moda. Yo pienso que solo está de moda. La verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. A veces yo pienso Ajá. que todas las cosas son como el sol. Si de pronto descubren que emite un nuevo tipo de radiación, en realidad no es nuevo, siempre estuvo ahí, solo se acaba de Claro. descubrir. El metaneumovirus se describió en el año 2001, si mi memoria no me falla. Fue la primera vez que lo describieron. Es pariente de un virus aviar. Y ya había un neumovirus humano, simplemente el metaneumovirus se describió en el año 2001, pero de manera interesante se demostró que al menos desde hace 50 años ya había habido exposición de humanos al metaneumovirus. Pues como sucedió con el coronavirus, ¿no? Que también Igual. es parte de toda una evolución que viene desde ancestral. Pero el metaneumovirus como tal que anda circulando, como todo va a tener altos, bajos y demás, el metaneumovirus no tiene una mortalidad exagerada con respecto a otros virus, no tiene nada de especial con respecto a otros virus, o sea, no es nada muy grave. Que dé un resfriado, sí,
que en grupos vulnerables, extremos de la vida, niños, adultos mayores, pueda ser un poquito más grave. Sí, pero no hay nada de especial con el metaneumovirus. De hecho, hay que recordar también que del coronavirus ya no es lo que era el COVID. Las cepas que andan ahorita y con la población vacunada ya no representa el riesgo que representaba. Entonces, si bien es cierto que hay que tener atención en los casos que pudieran complicarse por las enfermedades concomitantes o por los extremos de la vida, también es cierto que no hay por qué vivir en pánico en estos días, ni por uno ni por otro. Claro. Doctor, perdón, no sé, adelante. Yo creo que tocaste un tema muy interesante, porque la conceptualización de la vida, pues la mayoría de las personas a nivel general, es como si yo tuviera a Alicia, a Mario, a Jaime, etcétera, etcétera. Los microorganismos o los organismos, llámale virus, bacterias, hongos, etcétera, son parte precisamente de los organismos vivos. Y así como nosotros nos adaptamos a ellos, ellos también se adaptan a nosotros. Y lo que acabas de señalar es cierto. De acuerdo al conocimiento sobre un problema dado, existen nuevas clasificaciones de acuerdo a la especialidad, pero muchos de estos microorganismos han estado conviviendo con nosotros en las distintas etapas de la vida. Claro, claro. Y en ese sentido, doctor, también atendiendo a los aspectos genéticos que son parte de lo que somos, pregunta Alejandra, doctor, ¿se hereda la condición alérgica? ¿Hasta dónde, cómo evaluar esos factores se hereda la predisposición? No es una herencia directa, se hereda la predisposición. Eso es lo que, entonces habría que ver quiénes están en la familia predispuestos o han desarrollado para ver más bien quién de la familia tiene alguna... Yo me pregunto una cosa y no dejo de preguntármelo. ¿Por qué es tan importante para la gente si se hereda o no se hereda? Se hereda la predisposición, pero mucha gente a veces quiere saber si le heredó del papá o de la mamá o si el abuelo tenía. Pues si lo tienes, lo tienes. O responsabilidad de alguien. Pues sí, o sea, no. La herencia no es directa. No es así como... directa, así como el color de los ojos o la forma de las cejas o lo que sea. O la piel. O sea, se hereda la predisposición, es un factor de riesgo. Pero saber si vino de rama paterna, rama materna... Eso no tiene relevancia. Pues realmente no. No tiene relevancia. Entraría aquí, sería oportuno mencionar algo sobre lo que ahora se conoce como epigenética, doctor, para entender un poco eso de la predisposición. No tanto la predisposición. No creo que epigenética. Epigenética empezó a tomar fuerza en años recientes. También es un tema muy interesante. Por ejemplo, la alimentación. Eso sí influiría de modo epigenético. Por ejemplo, se vio ahí algo muy interesante, que la desnutrición, incluso hasta abuelos, podía hacer que las generaciones que venían, al menos hasta nietos, hasta donde se sabe, tuvieran problemas de riñón, menos nefronas, menos unidades funcionales en riñón, que a su vez haría que tuvieran predisposición a hipertensión, que a su vez dañaría más el riñón. O sea, si los abuelos tuvieron desnutrición, de manera epigenética, puede trasladarse a las siguientes generaciones. Acerca de las alergias, esa pregunta tal vez se responda en los próximos años. Pero no es suficiente evidencia. Pero además, hoy por hoy, es interesante, pero ok, si tus abuelos tuvieron desnutrición y de manera epigenética tienes menos nefronas, ¿qué vas a hacer al respecto? No hay una máquina del tiempo para que regreses a alimentar a tus abuelos. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? No es algo que... Genera una mejor igual nutrición, con la diabetes. Sí, lleva una buena alimentación, claro, lleva una vida saludable y si tienes la predisposición, pues lleva una buena actividad física. Ahora, muchas de estas cosas, por eso son cambiantes en tiempo, en época, en condiciones, etcétera, porque actualmente, como todo, y por eso señalamos lo que en ocasiones es una moda, se va a abrir un aspecto muy interesante con lo que es, que para muchos está mal el término, de inteligencia artificial, porque de todos modos fue creada por un ser humano, ¿sí? Y que en un momento dado va a hacer el pronóstico a futuro de muchos de estos temas. ¿Y qué es lo que va a pasar? No es el tema de esta charla, pero el día de ayer, que en mi especialidad manejábamos los aspectos de una persona que puede tener una fractura
que antes era solucionala y se acabó. ¿Cómo puede ser modificada si no tienes adecuada cantidad de vitamina D? Si en un momento dado tú tienes otros factores como hipertensión, si en un momento dado tú no tienes una actividad física, si en un momento dado es un, entre comillas, implante, una placa, un tornillo que estamos metiendo al cuerpo y que de todos modos van a generar una respuesta. Y me pareció sumamente interesante de decir, esos implantes los vamos a dejar como antes o los tenemos que quitar. Y la inteligencia artificial actualmente, porque ya empiezan a existir programas de acuerdo a la especialidad, nos indica que se tiene que valorar en un momento dado, hasta inclusive retirarlos. Antes se hablaba en mi especialidad de que eran, entre comillas, implantes que se decía de, entre comillas, platino, y que no era platino, y que después acero inoxidable, y era un tipo de calidad diferente del acero. Actualmente manejar titanio, carbono, etcétera, diferentes elementos, y que eso va a modificar de todos modos la evolución dentro del ser humano. Lo mismo va a ser en otros padecimientos. Claro. Doctores, tratando de entender la forma en que se identifican las enfermedades, en este caso las alergias. ¿Las alergias son unas enfermedades? No, ¿Alergia es enfermedad? Es una enfermedad. Claro. Ok. Pregunta Mari, dice, ¿cómo saber si soy alérgico y no es gripe o alguna enfermedad respiratoria? ¿Es posible saberlo? Si me permiten la uno a la pregunta de Pablo, que dice, ¿hay algún tipo de alergia que sea contagiosa, así como la gripe o el COVID? Saludos y gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes, Mari y Pablo. ¿Cómo ves sus preguntas, doctor? Bueno, lo de cómo saber si es alergia, pues lo que decíamos desde el principio del programa, es difícil de manera casera. Lo que yo vería de manera casera, quizás lo más sencillo, no es infalible, pero es ver la temperatura. La fiebre es lo que generalmente en casa, así de manera sencilla, puede hacer la diferencia. De un modo, pues más o menos sencillo y con un mínimo de precisión. Acerca de que las alergias sean contagiosas, no, porque no es un agente infeccioso. Sería como contagiar la hipertensión, no se contagia. O sea, no tiene nada que ver con el concepto del contagio. No, lo que podría estar ocurriendo es que dos personas fueran alérgicas a la misma partícula estuviera presente en el mismo entorno y al mismo tiempo los genera dos la tuvieran reacción, pero no es contagioso. Ok, doctor, y porque lo mencionó, y yo les pediría si pueden aclarar, ¿cuál es la diferencia entre comorbilidad, o sea, enfermedades a las que se convive, y lo que son las enfermedades concomitantes, doctor? Usted mencionó la enfermedad concomitantes. Bueno, técnicamente hay una diferencia mínima en semántica, pero de manera general es un sinónimo. Sí. Son sinónimos. Pues de concomitante es algo que tienes. Es algo que tienes. Sí. Tienes y que puede afectar una comorbilidad es enfermedad, otra algo. enfermedad que también Claro. tienes. Entonces prácticamente es lo mismo. Y volviendo también al tema de los diagnósticos, ¿cómo se diagnostican las alergias? O sea, hay baterías específicas, ¿en qué momento se aplican? Por ejemplo, estas de que ponen las rayitas, los alergenos. ¿Cuáles son las formas de diagnosticar ya de una manera precisa las alergias? Yo agregaría esta pregunta, ¿en qué momento voy con un alergólogo por tales síntomas? Cuando ya lo dijo, cuando afectan mi calidad de vida, pero ¿y cómo va a procederse a diagnosticar? ¿Cuáles son las baterías, el tipo de formas en que se determina la alergia, doctor? Bueno, se va a hacer obviamente como todo, una entrevista, una historia clínica, una revisión, saber qué medicamentos toman y se van a programar un estudio de eso que me dice, son las pruebas cutáneas, que es valorar una cantidad de alergenos predeterminada y también depende un poquito del contexto del paciente y con base en eso se va a detectar cuál es el estudio. Por cierto, debe de ser planeado, no se puede así nada más. Un ejemplo muy claro, si tomaron antihistamínico y les hacen las pruebas de alergia, pues va a resultar que no son alérgicos a nada, a lo mejor. Sí, aquí se enmascara totalmente el cuadro. Entonces tienen que ser planeadas. Entonces, obviamente. Planeadas y la preparación que deben de tener los pacientes para que sea lo más precisa posible, la mejor respuesta. Bueno, eso dependerá del contexto de cada paciente, se determinará una entrevista con alergología.
Ahora, de manera general, no deben de tener muy altos los niveles de histamina, la molécula que se libera en reacciones alérgicas, porque entonces da falsos positivos, es decir, salen resultados de más, y no deben de estar en ese momento tomando antihistamínicos, porque entonces da falsos negativos, es decir, salen resultados de menos. Ok. También pregunta Cristi, doctores, si tengo alergias, ¿el deporte me ayuda o me afecta? Probablemente ayude a la condición física general y a la función respiratoria, que como tal el deporte cure las alergias, pues no, eso no pasa. O sea, no es en sí una indicación específica para atender una alergia el hacer deporte. Pues son cosas diferentes. Es que fortalece el sistema inmunológico, digamos, ¿no? Pues son cosas diferentes. Yo no diría que sí ni que no, pues es otro tema. Y muchas veces el hacer una actividad o un deporte en forma quizás extrema pueda también ser un gatillo para asma o para alguna reacción adversa. Una reacción. Bueno, es que hay una cosa que se llama hiperactividad bronquial inducida por ejercicio, que al aumentar la frecuencia respiratoria empiezan con síntomas de tos y broncoespasmo, el silbidito y las flemas. Ahí fue, por ejemplo, cuando decían lo de la natación, que era recomendable cuando tenían asma, porque la natación lo que garantiza es que aprendan a respirar de un modo más ordenado. Pero bueno, ese ya es otro tema. Claro, claro. Doctores, creo también mucha inquietud el tema de los vapeadores. Jorge dice, ¿los vapeadores afectan si una persona es alérgica o puede fomentar que se tenga alergia? Lo mismo, pregunta Saúl, ¿los vapeadores o fumar puede afectar si padezco rinitis? Sí, los vapeadores irritan la vía aérea. O sea, finalmente ya eso es algo que está bien establecido y determinado. No son inofensivos. Sí, no son inocuos los vapeadores, pero hay que ponerles un lugar medio y un justo medio, porque no hay que también que peyorizarlos tan fuerte como las autoridades lo han hecho. Creo que ese sería motivo de un programa completo, de platicar con alguien que sea experto en vapeadores, pero lo que sí es un hecho es que el vapeador no es inocuo, como el cigarro, que tampoco es inocuo, y que el cigarro sí está permitido y el vapeador no legalmente no, y siendo que un producto de combustión como es el cigarro tiene otros problemas, como aparte de la nicotina, alquitranes y productos de la combustión, como lo que acabas de decir, y el vapeador pues no tiene ese producto de la combustión, pero tampoco es inocuo. Es que el problema que yo le veo al vapeador, sin entrar en lo político, ese es otro tema que totalmente caso, ¿no? De acuerdo. Pero el problema es que el tabaco es dañino, es todo eso, pero al comprar un cigarro de tabaco, tiene tabaco, tiene el papel arroz y eso es lo que trae. En teoría no trae otra cosa. Y el filtro. Y el filtro. El vapeador, aquí viene una cosa muy interesante. Cuando le preguntas a alguien, oye, bueno, ¿y qué trae tu vapeador? Pues saborcito y el aceitito. Ok, pero ¿qué es eso? No, pues quién sabe. A ver, ¿dónde está la lista de ingredientes? Sí, no, claro. Pues quién sabe. Entonces el vapeador es un ente un poquito metafísico, nebuloso, que no se sabe qué trae. Y han ocurrido accidentes curiosos, por ejemplo, uno muy interesante en California, que mezclaron resina de vitamina E con no me acuerdo qué otra sustancia. Y entonces resultó que al hacer eso se hacía una película tal cual, como si fuera un pegamento de resina. Y eso recubría toda la superficie respiratoria y dañaba los pulmones irreversiblemente. Hubieron varios casos fatales por esa mezcla de vapeadores no me acuerdo qué traía, pero el chiste es que hubieron casos fatales porque el pulmón jamás se recuperó de una película que lo cubría e impedía el intercambio de gases. Entonces el vapeador no es inofensivo. Que es también lo que pasa con mi propio cigarrillo, ¿no? Que tiene una cantidad de sustancias que elevan su toxicidad, pero el y tabaco no son claras, ¿no? Sí, pero el tabaco, cuando compras tabaco... El tabaco puro. Yo pienso, esa es mi opinión personal, que cuando compras algo, pues deberían de decirte que es tal cual. El tabaco al menos, claro. el tabaco al menos sabes que es eso.
Y yo no estoy a favor del tabaco, pero bueno, al menos sabes qué es eso. En cambio, en el caso del vapeador, tienen un ente ahí oscuro, nebuloso, que los hace un poquito más peligrosos todavía, Sí, claro. Que es la no claridad, ¿verdad? que es la no claridad de los ingredientes. Exactamente, los componentes. Doctores, pregunta Juan, doctores, ¿la alergia en los adultos mayores y en los niños se debe tratar y tener el mismo cuidado? ¿Hay alguna especificidad por la etapa de la vida? No necesariamente, depende más bien de la severidad y el tipo de alergia. Ujú. No tanto la edad. No es tan relevante, digamos, ¿no? Bueno, pues ya vamos cerrando, el tiempo es implacable, se vino el tiempo. Pregunta Ceci si funciona el lavado con agua salina en la nariz para la constipación severa. O sea, hacer Agüita tu con mezcla sal, de sí, o agua sea, con no sal y va sustancias para o adentro. fármacos, ¿qué dicen al respecto? Porque sí se recomienda mucho el Agua agua de la salina. llave. Incluso hay productos que son agua de mar, ¿no? Que son Sterimar. agua Sterimar. salina, ¿no? Ajá, exacto, no quise decir marcas, pero pues ustedes Bueno, lo es que dijeron. es uno pues, es objeto literalmente de libros. Hace poco colaboramos con un libro de eso, de soluciones salinas para la nariz. Ese es objeto de libros. Lo que pasa es que tiene que tener una tonicidad específica, un pH específico. De otro modo se afecta la fisiología de la nariz. Entonces tiene su chiste. Yo no lo recomendaría como tal, así nada más O sea, agarrar vaso. la sal de la casa o de la sal de cuadrito de Tiene su cocina. chiste. No. Y la otra es que tiene que ser agua purificada, hervida o algo semejante. El agua de la llave tiene un riesgo teórico. Hay pocos casos reportados, pero de infección, incluso de neuroinfección por Negleria, por amiba de vida libre o por, bueno, De agua clara. en cantidad de bacterias. O sea, meterse directamente el agua de la llave a la nariz podría ser peligroso. Ujú. Sí, de acuerdo. Dice Sam, ¿la alergia puede ser más severa si se tiene una enfermedad crónica? Bueno, habría que ver qué enfermedad crónica. Ujú, Ahí ujú. sí. No es que la alergia sea más severa, los síntomas pueden ser más severos. La alergia es la misma. Claro, o sea, los síntomas es lo que, claro. Pues tenemos saludos de Violeta Ramos, muchas gracias por compartir sus conocimientos, lo mismo nos dice Cristóbal, Pame dice, doctores, gracias por ser nuestro tumbaburros, porque luego uno desconoce muchas cosas y las hacemos sin ver lo grave en que pueden ser. En general, pues hay estos agradecimientos, saludos, y con esto pues vamos dando por cerrado. No sé si quieran para concluir, doctores, porque el tema ha despertado mucho interés, mucha inquietud. Lo mencionan estacional, ahorita estamos en épocas aún invernales, pero igual se está dando cuenta la gente que es algo que nos puede estar afectando a lo largo del tiempo y del año si no se toman ciertas precauciones. ¿Qué nos Mario, dirían si al quieres respecto? concluir con algo, Ujú. Antes de concluir, Que piden sus datos, por exactamente, favor, si nos exactamente, puedes nos dar están tus pidiendo. datos, aunque estén Ajá, pasando, ¿en dónde da? Si nos pueden dónde, dónde Pueden localizarte, consultar. Bueno, con mucho gusto. Yo actualmente me dedico a la práctica del otorrino y la otorrino pediátrica, vía aérea y todo eso. Me decía que les comentaba que yo me formé una parte en los Estados Unidos y en Europa viendo laringe y vía aérea. Una vez que concluí mis estudios primero de otorrino aquí en el Hospital Español y después de otorrino pediátrica en el Infantil de México. Entonces, efectivamente, gran parte de lo que hago es otorrino pediátrica y vía aérea. Aquí en el Hospital Español, el teléfono de la consulta es 55 91 31 86 62 y ese mismo con terminación 15. Y en Centro Médico de Alinde, el teléfono es 55, otra vez 55 23 04 40. Y bueno, pues si hay alguna duda más que pueda aclarar, algo así, con mucho gusto. muy Bien. bien, muy bien. Y para concluir, para cerrar, Como dijeran en el ¿Qué le para llevar a recomendaría? casa. ¿Qué le recomendaría a nuestros radioescuchas para prevenir las alergias, cuando tratar, no sé, algo como para cerrar, doctor, muy o para llevar a general, casa. o para como- llevar a casa? Algo para llevar a casa. Bueno, Ajá. diría 3 cosas para llevar a casa. Uno, en invierno tener las habitaciones limpias, ventiladas, aspiradas. Si van a tener las ventanas cerradas, bueno, pues que sean las horas más frías, que en algún momento tengan ventilación las habitaciones. Otra es, si los síntomas están afectando la calidad de vida, es momento de buscar atención médica.
Otra es tratar de evitar confundir las infecciones respiratorias con las alergias y por lo tanto evitar el sobreuso de antibióticos. Más allá de que la resistencia bacteriana y todo eso que pensando en comunidad nos afecta a todos, en lo individual también nos afecta por los efectos adversos de los antibióticos en sí mismo. Entonces tratar de evitar la sobreutilización de esos medicamentos. Claro. Es caro, tiene efectos adversos y resuelve poco. Y en cuanto a los probióticos, ¿darían alguna recomendación? Porque como mencionaron, pues ya se toman para todo y ahora yo veo que se plantean en todo. ¿También hay alguna precaución al respecto? Y precisamente los probióticos tomados tienen alguna injerencia en la vía respiratoria. Sí, está otro tema interesante que es claro. el eje intestino-pulmón. Exacto. Claro. Entonces, sí, suelen tener un buen efecto. Ahora, tomados de un modo tal cual lo recomienda el fabricante para cada tipo de probiótico, por eso no voy a hablar específicamente de cada uno, ¿no? Claro. Tomados del modo que está indicado, en general hay una cosa en medicina que es para todas las especialidades, que es preponderancia del beneficio sobre el daño. Los antibióticos no van a tener preponderancia del beneficio sobre el daño para la mayoría de los casos, van a tener preponderancia del daño cuando están mal indicados, pues. Totalmente. Los probióticos difícilmente van a romper esa regla. En general, tomando probióticos vas a tener una preponderancia del beneficio sobre el daño. Es decir, el efecto adverso, tomados de un modo ordenado. Les va mejor que prácticamente no van a tener efecto adverso. Súper. Pues muchísimas gracias, doctores. Nada más cierro, permítanme con Haf Kami, que dice: excelente día y bendiciones. Gracias a todos por su sabiduría y conocimiento. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Y bueno, pues antes de irnos, permítanme agradecerle al doctor Mario Canales. Y pues se lo agradecemos mediante este reconocimiento que hacemos los aquí firmantes, el doctor Ernesto Santillán, la doctora Alicia Ortiz y su servidor Jaime Kleiman, ¿sí? Y dice al doctor Mario Canales Medina, otorrinolaringólogo, especialista en laringología y broncoesofagología, por su participación en el programa con el tema alergias estacionales. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y bueno, pues otorgo este pequeño reconocimiento y mi agradecimiento infinito, nuestro agradecimiento por tu contribución, y esperemos que no sea la última vez de tenerte a ti, que sea la primera de muchas. Con mucho y gusto. Bueno, pues Sí, claro. si alguien quiere alguna... Sí, pues básicamente invitarles a nuestros suscriptores, recordarles que los programas se quedan grabados, que ustedes pueden volver. Les invitamos a que se inscriban a nuestros canales. Estamos en todas las plataformas gracias al trabajo de nuestra querida productora Zaira Rodríguez. Denle clic, síganos, estamos en todas las plataformas. Muchas gracias. Y bueno, gracias también Sergio Luis Barrera, que nos manda saludos. Gracias, muchas gracias a todos. Ernesto, algo para... No, lo de siempre, o sea, el motivo de este programa o medio de comunicación es servirles a ustedes, vivimos de ustedes, hacerlos reflexionar en diferentes temas en salud y en nuestra vida diaria. Exacto. Y ser cada día mejores. Este es un programa sin fines de lucro y pues tenemos gastos y tenemos que algunas veces que recurrir a ciertos patrocinios, y bueno, pues yo los invito a ustedes a que si alguien está interesado en algún patrocinio en especial, se comuniquen con nosotros directamente con nuestra productora Zaira, y bueno, denle clic a esa campanita, como dices. Sí, denle clic a todas las redes, el me gusta, inviten, por favor compartan con quienes crean que les pueda servir, ser de utilidad, y reiterar, ahí se quedan los programas. A veces nos llegan preguntas al final que ya fueron tratadas desde un principio en algún momento, por eso la invitación a que escuchen y que estén pendientes de nuestros contenidos. Muchas gracias. Este programa día a día está teniendo mayor rating, y para muestra pues se han acercado con nosotros algunas personas. Ya les diremos en un futuro
Nuevas pues, noticias, buenas noticias. Buenas noticias. Salud porque para todos crece. Estamos creciendo y esto es en beneficio Gracias de a ustedes y por ustedes. Muchas gracias. Y si tienen algún tema en particular que Sí, quieran que tratemos Sí. desde el punto de vista médico en los 3 aspectos, tanto el biológico, psicológico y social, con mucho gusto háganoslo saber. Bueno, pues nada más me resta desearles que sigan pasando un buen día y que pasen un mejor fin de semana. Muchas Y gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo. Eso ya pasó. Bien. Muy excelente año. Feliz Todavía día de estamos la en enero. Candelaria. Yo sigo deseando buen año. Que sea un año excelente. Bien. Gracias. Cuídense. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.